Bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio Azul, vuestro programa dedicado al medio marino, el patrimonio azul y la cultura oceánica para la sostenibilidad, lugares y gentes de mar que inspiran. Os traemos un proyecto personal desde Almería, Vitoris Pictor. Os acercaremos a una de las figuras más destacadas de la pintura del mar en la España contemporánea, Eduardo Sanz. Y acabaremos el programa desde Galicia, con Ondanosa, una propuesta comprometida y sensible con mucha pasión por la mar. Viajamos hasta el sureste de la península, a la costa de Almería, a ver las maravillas del Parque Natural del Cabo de Gata. Paisajes áridos, restos volcánicos, playas únicas, torres vigías, una costa de gran valor natural. Nos encontramos en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Es un lugar especial por sus aguas transparentes, gracias a la posidonia, y bueno, no solo por la posidonia, sino por la gran cantidad de valores patrimoniales, culturales, naturales que posee. A nivel geológico y por su origen volcánico, pues es un lugar espectacular. Cada una de sus calas y de sus playas es diferente a nivel de textura, de colores, y además, pues bueno, por la flora y la fauna que alberga, que también le diferencia de otros lugares. Estamos en un lugar semiárido, de clima semiárido, y en el cual pues la flora y la fauna se adapta a estas condiciones de vida, ¿no?, inhóspitas. El viento es también uno de sus componentes, el viento, la sal y el sol. Son muchas horas de sol al día, grandes irradiaciones, y además también pues la sal que nos condiciona a la hora de vivir, ¿no?, en este lugar, en este hábitat. Y bueno, la escasez de agua, como podéis ver, pues no hay mucha flora de grandes árboles, no tenemos bosques, pero los tenemos en el fondo. Posidonia, que la podéis ver ahí abajo, esas manchas más oscuras que aparecen en cámara, pues es una de las grandes plantas que nos oxigenan y nos dan ese oxígeno que nosotros respiramos. El arrecife de la Sirena es el enclave más importante, con unas panorámicas, unas chimeneas volcánicas, porque el vulcanismo aquí fue submarino, donde se ha ido degradando, y cuando se retiró el mar hace millones de años, pues quedaron emergidas esas chimeneas volcánicas. Y son singulares, son muy singulares, la gente viene incluso a hacerse fotos y reportajes de bodas y muy bonito. Más adelante podéis encontrar la Torre de la Vela Blanca y a lo largo de toda la costa un sistema de fortificaciones, atalayas y torreones que se comunican desde el siglo XV al XVIII se fueron construyendo. Por otra parte, podéis visitar en la zona de San José, que pertenece al municipio de Níjar, toda una gran cantidad de playas, les llamo las calas mágicas, de genoveses a Monsul, en la cual pues, en zonas acantiladas podéis ir visitando diferentes playas, calas que les llamamos aquí, en torno a ese vulcanismo. Van apareciendo diferentes colores, incluso hay dunas que no hay en otras partes del parque, la duna de Monsul, que es patrimonio de la humanidad, con su peineta, que es una gran roca fósil, y luego en las paredes podéis ver las bombas de esos antiguos vulcanismos que hubo, con las cenizas fósiles también. O sea, es una maravilla porque cada entorno es diferente. En la zona de San José, hacia la izquierda, si vais hacia la isleta del Moro, los Escullos, podéis ver también todo lo que es la plataforma sedimentaria, donde pues, el mar ha ido moldeando con formas caprichosas esas dunas fósiles y también pues las areniscas, ¿no?, esas plataformas. O ya nos iríamos a la zona de las Negras también, el playazo de Rodalquilar. Es que no me puedo decidir por una. En Aguamarga hay la cala del Plomo, la cala de en medio. Y por otra parte, pues si ya te vas a la Carbonera, está la cala de los Muertos, que es impresionante también, con una roca ahí en mitad y pues yo qué sé. Son todas una maravilla, la verdad, es un parque sobrenatural, es lo que... porque es ese origen y esa singularidad de que tiene del vulcanismo y cómo se formó la zona, ¿no?, entre la Sierra de Gata y la estepa y la albufera de todo lo que es la parte de Almería. Soy de origen manchego y acabé aquí después de estudiar la carrera de biología y me enamoré de este espacio, ¿no? Me enamoré por esas singularidades y esas especies tan raras que no puedes ver en otro lugar, por el clima en donde se encuentra, y además por amor a la naturaleza. Me parece que son espacios que hay que conservar porque tenemos que mirar hacia el futuro que no es muy lejano. Aquí ya, por ejemplo, vivimos en una zona que prácticamente el agua que hay se está acabando de los acuíferos. Todo lo que es la huerta de Europa, que son los invernaderos de Almería, han ido extrayendo ese agua fósil de nuestros acuíferos y difícilmente podremos ya recuperarla. Entonces, vi esa necesidad
y me quedé aquí, pues enamorada de esta energía también que la tierra emana y por amor a la naturaleza. Básicamente fue eso, intentar cambiar un poco las mentalidades y concienciar a las personas, no solo a escolares, que creemos que solo la educación ambiental es para los escolares, esto es para todos. Si no cuidamos nuestro entorno y no respetamos los recursos naturales, que son los que realmente luego nos ofrecen esos servicios y esos beneficios del ecosistema, difícilmente podremos sobrevivir. O sea, se calcula que aumentará un 1,8 grados de temperatura y el nivel del mar subirá bastante en 2050. Tenemos que ponernos las pilas y empezar a cambiar este sistema económico, social y también cultural. Aprender a vivir de otra manera, porque se puede ser felices con muchísimo menos recursos, siendo más sostenibles y haciendo práctica cada uno a diario, ¿no? En tu vida cotidiana. También cerca, en Almería, nos hemos acercado a conocer a Álvaro Varela y su proyecto Litoris Pictor, donde vocación, artesanía y el sentido del lugar se entrelazan. Bueno, pues yo he estudiado Ingeniería Mecánica y estuve trabajando desde que terminé la carrera hasta el año pasado, 6 años, como ingeniero. Y bueno, el último trabajo que tuve pues no me gustó mucho y entonces pues siempre tuve en mente también el emprender un proyecto. Pues Litoris Pictor surgió a raíz de una idea que tuve de hacer carpintería creativa, que era lo que quería hacer en un primer momento. Y bueno, una primera obra que hice, que fue un mapamundi con resina para el mar. Ahí descubrí la resina y entonces, pues a partir de ahí empecé a intentar imitar el efecto de la ola, que fue cuando lo vi, fue algo que me impactó mucho. Y bueno, persiguiendo ese efecto y aprendiendo, pues decidí darle un toque almeriense. Quería que la obra reflejara algo de mi tierra. Y bueno, al final me decidí por hacer una roca de Monsul, que es una playa de las más famosas de Almería. Y como tuvo tan buena acogida, pues decidí que en vez de una carpintería creativa, mi principal trabajo iban a ser reproducir playas en miniatura. Pues las playas del Cabo de Gata son muy especiales. Yo creo que todo el mundo que vive aquí ya lleva un poco ese sentimiento de que el Cabo es algo único. Y la verdad que dan muy bien para los dioramas, porque además por el paisaje que es muy volcánico, el tipo de rocas que hay en el Cabo de Gata, se pueden recrear, o por lo menos creo que puedo recrearlas bastante bien. Y luego el agua cristalina, también se pueden conseguir efectos que recuerdan mucho a las playas de Cabo de Gata. Vale, pues primero lo más importante es el tema del tamaño y la escala, que es realmente lo más difícil porque es el primer paso y si empiezas haciendo mal la escala, pues luego es un error que vas arrastrando, ¿no? Entonces, pues primero documentarte con fotos, vídeos y ya ir midiendo en la base que vayas a trabajar un poco las dimensiones. Luego empiezo con corcho, poliestireno, hago un poco lo que son los relieves en general, a grosso modo. Y una vez que tengo ese boceto, pues voy con una especie de cemento, yeso, se pueden utilizar varios materiales, es con lo que voy esculpiendo las rocas y haciendo ya los detalles. Luego vendría pues pegar elementos como la arena de la playa y luego una buena sesión de capas de pintura, porque bueno, un poco del efecto, del truco del realismo es que son muchas capas de pintura, colores muy sutiles, para que poco a poco se vaya todo fundiendo, ¿no? Y que parezca un paisaje natural. Luego pondríamos la vegetación y por último vendría la parte del agua, que es primero una base de resina, que es la que tenemos aquí ahora mismo, que podéis ver. Y luego faltaría hacer el efecto del mar, de las olas, de todo lo que son un poco las ondulaciones, que bueno, hay diversos métodos también. Yo me gusta usar látex líquido o un tipo de geles que son como cola para madera y luego cuando se secan pues se quedan transparentes y entonces pues se pueden asimilar las ondulaciones del mar. Bueno, tengo que decir que el surf, no sé exactamente el símil, pero el surf me parece algo muy difícil. Esto también me parecía algo muy difícil y me lo sigue pareciendo, pero bueno, es cierto que remando, ¿no? Pues al final uno acaba aprendiendo, si se esfuerza todos los días
y creo que eso es algo que en el surf hace falta, porque a mí me parece de los deportes más difíciles que he practicado y más exigente, y creo que por eso me cuesta tanto aprender, ¿no? Porque el surf es un deporte muy duro, pero luego la recompensa, ¿no? Como esto, cuando terminas y ves tu maqueta terminada, pues un poco la sensación como cuando coges una ola y esos segundos que estás encima de la tabla, pues se disfrutan mucho. Pues mira, es un reto que se me planteó ya desde muy al principio, el tema de hacer olas más grandes, ¿no? Que puedan ser olas surfeables. Técnicamente es bastante complicado y todavía voy poquito a poco aprendiendo a hacer distintos efectos en el mar, y obvio que acabaré haciendo maquetas con surfistas, con kitesurfistas y con todo lo que la gente, digamos, quiera, porque a mí también me motiva mucho eso cuando alguien me propone un reto, una idea nueva, así que seguramente sí, lo veremos. En el faro de Cabo Mayor, en Santander, se encuentra el Museo Permanente de Eduardo Sanz y su pintura del mar. El estudio del color, texturas, paisajes y maresajes, acantilados, icónicos faros, todo con la mar como objeto de inspiración. Eduardo Sanz es una figura controvertida. Él tiene una formación pues propia de un hombre de su tiempo. Estudia en la Academia de Artes y Oficios, se marcha a Madrid, estudia en la Academia de Bellas Artes, es decir, tiene, como él decía, una formación muy dogmática. Y eso, como para otros muchos artistas de su época, fue un corset. Les encorsetaba en unos géneros ya establecidos, el paisaje, el género histórico, el género del retrato. Desde que inicia su obra en solitario es otro lenguaje. Es otros géneros, es otra búsqueda de otras formas de expresión. Lo que él hace es buscar nuevas técnicas, experimentar con nuevos materiales y nuevos soportes, con nuevas texturas, y todo eso es el resultado de lo que él está viendo, de los motivos y de los elementos que toma como tema, como género. Es decir, que utiliza el lienzo, utiliza el óleo, los acrílicos, la acuarela, es decir, la silografía, prueba de todas las técnicas, de todos los soportes. Esa experimentación, desde mi punto de vista, es apasionante, porque eso implica una curiosidad, implica unas ganas de seguir avanzando, de evolucionar, y implica también una no conformidad. Yo tengo sensaciones frente a algunos cuadros, algunos lienzos, algunas acuarelas que me parecen fascinantes de Eduardo Sanz, que no podría explicar. La verdad es que cuando estás delante de esas obras notas emoción, algo te atraviesa, te capta y lo entiendes, pero no podría explicar, no podría ponerlo palabras. Son sensaciones y, como él decía, las sensaciones no se pueden explicar, hay que vivirlas. Sí, bueno, es un pintor característico del momento más álgido, seguramente, del expresionismo moderno en Cantabria. Es un pintor hiperrealista. Si veis los cuadros son prácticamente fotografías, ¿no? Y es el pintor de las olas y de los faros, ¿no? Si vemos en su recorrido pictórico, el tema fundamental es el mar, es el espacio azul, ¿no? Es el faro. Ha recorrido todos los faros que ha podido, ha pintado todos los faros que ha podido desde bien joven. Además, su primera pintura del faro de Mouro es cuando tenía 14 años, tan pronto como eso. Y afortunadamente, una parte muy importante de su colección pues se la quedó y tuvo a bien, colaboración en coordinación con su familia, cedérnosla para el disfrute en este espacio maravilloso del faro de Cabo Mayor de todos los que nos visitan, ¿no? Recorrido por tramos de la costa de Cantabria muy reconocibles, representaciones de olas en momentos muy bonitos de la luz, con unos azules que yo creo que enamoran a cualquiera, esos azules verdosos que caracterizan el agua del Cantábrico, con el faro como leitmotiv. Eduardo Sanz es el pintor, efectivamente, del espacio azul, de las olas, de los faros.
Y ahí tenemos una exposición maravillosa y una muestra genial de su obra, junto con la obra de otros artistas que él también fue recopilando y aportando este espacio. Pero además también fue un coleccionista compulsivo, con un tema único, los faros. Y llegó a juntar 2000 objetos relacionados con los faros, que están aquí expuestos en esta planta baja del Faro de Cabo Mayor. Desde azucarillos hasta mecheros, pasando por llaveros, pasando por pisagapeles, libros, corbatas, aquí de todo lo que Eduardo Sanz en toda su vida vio relacionado o que tuviese la figura de un faro. Es una muestra muy curiosa, que a los amantes de la mar les va a gustar por el lugar, que a los amantes de las olas les va a gustar por la pintura de Eduardo Sanz y de sus artistas asociados, por la colección tan curiosa de estas 2000 piezas relacionadas con los faros y, por supuesto, por venir a Santander, y que, desde luego, va a ser una sorpresa para quienes se acerquen, no solamente por el entorno tan maravilloso, por la calidad del espacio, sino también por lo bonito, lo bello, lo suave de la exposición de Eduardo Sanz. La ONG medioambiental Good Karma Projects lleva desde 2018 investigando la procedencia de los pellets que llegan a las playas de Tarragona. Estos pellets no son más que unas minúsculas esferas de plástico de menos de 5 milímetros, que se usan en la fabricación de la mayor parte de los artículos del mismo material. El nivel de contaminación en la zona es bastante preocupante. Así que Good Karma Projects y Surfrider Foundation Europe han aunado fuerzas a través de la expedición Chasing Pellets, que tiene como objetivo detener la contaminación por pellets y averiguar su origen y procedencia. La cadena de valor de la producción, transformación y todos los procesos de los pellets es compleja. Es difícil saber en qué momento se pierden esos pellets, pero queremos trabajar para entender primero de dónde vienen y qué productoras, qué empresas están detrás de esa pérdida, ¿no? Los microplásticos son uno de los grandes problemas actuales. Suponen un gran peligro para la biodiversidad, ya que pueden ser fácilmente ingeridos por los peces, introduciéndose a la vez en la cadena alimentaria humana. Barcelona y Tarragona concentran el 70% de la industria española de producción de plásticos, y solo en la playa de la Pineda se calcula que podría haber 90 millones de pellets. Yo te diría que esta problemática de los pellets yo creo que es muy antigua en el sentido de que yo me acuerdo cuando estaba en las playas, que uno ya encontraba como normal encontrar dentro de estos granos de arena los propios pellets. Por tanto, es una casuística que es histórica. Lo que ha ido cambiando es la sensibilización, ¿no? La exigencia de la sociedad frente a determinadas cuestiones de índole medioambiental, y desde este aspecto cada vez más hemos sido mucho más fiscalizadores de las situaciones o de las casuísticas que se daban a lo mejor en los últimos 5 o 6 años. Jordi Oliva y Albert Font de Rubinat, ingenieros y fundadores de Good Karma Project, Marta Sugrañes, bióloga y oceanógrafa, y Simon Witt, de la Fundación Surfrider, son parte del equipo que se ha embarcado en el velero Mahoki, con destino a las Islas Baleares en un viaje de 8 días. Con la ayuda de una red tipo manta, el equipo ha tomado muestras de microplásticos para seguir avanzando con la investigación y también hacer más visible la problemática de la contaminación por pellets en el Mediterráneo. Hoy mismo empezamos la expedición, saldremos esta tarde, vamos a estar navegando por el canal el canal Balear hasta el norte de Mallorca. La primera parada será en el puerto de Sóller, hay una zona de acumulación de pellets allá, entonces vamos a estar muestreando todo el canal durante la navegación hasta llegar mañana por la tarde a puerto. Entonces vamos a estar los siguientes días muestreando por la Serra de Tramuntana, en el noroeste de la isla, y finalmente saltaremos por el canal Balear hasta Menorca. Cada año se pierden 160.000 toneladas de pellets en Europa y más de 250.000 a nivel mundial. La problemática es evidente y por eso es tan importante investigar qué falla en la cadena de fabricación para evitar su pérdida. Y acabamos con una mujer de mar entrañable, una creveira gallega,
La historia de Mariola López es la de una chica comprometida con la mar que transforma la basura marina en artesanía y además hace una llamada de atención. Ven, Ondanosa, ven a nuestra ola. Soy Mariola López, soy de Ferrol y me dedico a recoger basura del mar y todos los recursos que se pueden reutilizar que aparecen a mi alrededor para convertirlos en objetos útiles o estéticos, artísticos. Creveira es la persona que va a las crevas, no tiene traducción, que es a recoger los restos de naufragios o los restos de basura que aparecen en las playas o en las rocas, lo que trae el mar. Pero a mí me gusta darle ese toque profesionalizante, digamos, porque creo que es una artesanía y trabajar no es solo tener un oficio reconocido oficialmente, sino a todo lo que le dedicas tiempo. Yo le dedico mucho tiempo a recoger basura, se lo dediqué desde pequeña porque mientras mi padre trabajaba en el mar, mi madre y yo hacíamos eso, íbamos por la orilla, al principio buscando conchitas y tesoros, y cada vez más recogiendo basura porque la cantidad de basura que aparecía era cada vez mucho mayor. Bueno, claro, es que casi todas las personas de mi alrededor están ligadas al mar de una u otra manera, incluida yo, que estudié ingeniería naval. Mi padre, cuando yo era niña, era mariscador, ahora es buzo profesional, y mi madre es maestra, pero es una amante del océano. Entonces es como que ya viene de familia. De hecho, pues mi bisabuelo tenía varios barcos de pesca que, bueno, parte los perdió en el franquismo, pero le quedó uno y era su modo de subsistencia. Mi proyecto Ondanosa, con el que transformo estos materiales, pues surgió un poco con una inquietud personal, no como un proyecto ni de negocio ni de divulgación. Entonces empecé a hacer materiales pues, para regalar por los cumpleaños o para repararle material, pues, por ejemplo, a mi hermano que hace surf. Y bueno, le puse este nombre Ondanosa, que también es un juego de palabras en gallego, que significa ola nuestra, pero al mismo tiempo a nuestro lado. Es como llamar a alguien a tu lado. Mi abuela, siempre que terminábamos de comer, yo era muy inquieta y ella siempre me llamaba, ven Mariola, ven Ondanosa, ven con nosotros. Entonces me pareció bonito que fuese un poco como un homenaje también a ella y que significase a la vez ola nuestra, como una plegaria al mar, ¿no? Con el que trato de tener una especie de simbiosis. Sí que utilizo materiales que no son los que recojo en la playa, como por ejemplo telas, trozos de toallas, ropa vieja que ya no da para reparar, y con ellos hago un poco de todo. Fundas para tablas de surf, bolsas para hacer la compra sin plástico, que ahora es fácil encontrarlas en el súper, pero hace unos años era un poco más complicado. Y para hacer el cordel de arriba pues utilizo un trocito de cabo también de la playa. Los microplásticos es muy difícil darles una salida porque son trocitos de plástico que es que solo se podrían usar para un collage. Entonces, como evito el uso de resinas, pues los utilizo directamente para hacer un pendiente, por ejemplo. Con cabo marino recogido de restos de redes de la playa, que es una de las cosas que más encontramos y que muchas veces no se puede reutilizar para algo directamente muy útil porque son trozos cortos, pues hago pulseras y con ellas intento lanzar el mensaje de que quien la lleve pasa a ser embajadora de Ondanosa y entonces tiene que recordar reducir el uso de plástico. Entonces, cada vez que lleva esa persona la pulsera, recuerda llevar un estilo de vida un poquito más sostenible. Bueno, y dentro de todo esto, también por otro lado, fabriqué unas tablas pequeñitas para mí y para mi pareja para probar a hacer surf de forma minimalista. Un poco también por pensar en los desplazamientos a la playa, de no tener que usar una furgoneta y poder trasladarlo con nosotros fuésemos a donde quisiéramos. Y son pues unas tablas pequeñas que hice con madera de restos que encontraba por casa, restos de tejado, restos también encontrados en la playa, y que te permiten hacer surf solo con tu cuerpo. Se enganchan en una mano y te dan sustentación para levantar el cuerpo. Y la verdad es que tuvieron buena acogida. Ahora mismo las ventas que estoy teniendo casi todas son al extranjero, a Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, pero mi objetivo realmente sería ir reduciendo ese campo de ventas. A mí me gustaría vender local para intentar ser más sostenible, no tener que hacer envíos tan lejos, creando un impacto con ellos. Yo creo que es más efectivo el cambio y hasta dónde puedes llegar. Y me gustaría tirar hacia eso, hacia lo pequeño. En contrario a la filosofía empresarial de crecer hacia afuera, a mí me gustaría de crecer hacia adentro. Entonces, la filosofía es un poco la de la divulgación y concienciación medioambiental y, por otro lado, la reivindicación de la artesanía. Para mí es un modo de hacer lo que me gusta y al mismo tiempo, pues, de alguna manera poner mi granito de arena para que el mundo sea un lugar mejor. No sé si lo consigo, pero lo intento.
Es cierto que en los últimos años sí que veo que cada vez hay más conciencia y muchísima gente se dedica a recoger la basura e incluso a intentar no ensuciar, porque al final el quid de la cuestión está en no producir toda esa basura. ¿Qué pasa? Que el océano es una masa globalizadora, la basura que recogemos aquí no tiene por qué ser solo producida por nosotros. Entonces tenemos parte de responsabilidad, por supuesto, y sobre todo tenemos en nuestras manos parte de la solución. Hace 2 veranos me fui de voluntariado a Turquía y estuve allí, bueno, trabajando con tortugas marinas. Era demencial ver cómo se quedaban atrapadas en el plástico y además muy duro emocionalmente. Y eso es parte de lo que vemos, pero hay vidas humanas afectadas directamente por la contaminación marina y sí que, claro, es imposible con una acción individual muy pequeña de recoger un cabo hacer que eso deje de suceder pues en Turquía o en cualquier otro lugar del mundo donde no tienen ese privilegio que tenemos nosotros de poder decidir, pues igual buscar un lugar donde comprar sin plástico, porque no tienen. Dentro de Europa se está reduciendo el uso de plástico, ya no se pueden dar bolsas en el supermercado de forma gratuita, pero todavía es insuficiente. La cantidad de plástico que producimos por día es enorme, no solo de plástico, sino de un montón de sustancias nocivas. Y bueno, nos queda mucho camino por andar, pero estamos intentándolo entre todos. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Lugares y gentes de mar que inspiran. Saludos marinos desde el profundo azul. Necesito del mar porque me enseña. No sé si aprendo música o conciencia. No sé si es ola sola o ser profundo. O solo ronca voz o deslumbrante. Su posición de peces y navíos.